Muy buenas tardes, pero qué día más bonito para celebrar el Día del Libro. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes, Olivia. Ay, no sé, estoy tan muy, a gustito, estoy aquí tan estamos. emocionada, estoy tan emocionada, porque además tengo ahí un profe mío de la radio, a nuestro Ambrosio, ¿qué tal? Nuestro profe. Nos saluda, porque él no tiene micro, pero bueno, nos saluda. En la mesa tenemos a Juan, ¿qué tal? Y a Gustavo. Los pobres están, bueno, no pueden hablar. Normalmente los tenemos al filo, en tensión, pues hoy ya el doble. Bueno, además nos van a acompañar un montón de gente. Están de camino Gema y Sonia, y además tenemos escritores a mi alrededor, que ya hablaremos con ellos, y tenemos muchísimas actividades, ¿verdad, Carmen? Sí, hay un montón de cosas preparadas. Tenemos poemas de Almudena María Puebla, tenemos participación de coles. Muy bien, la verdad es que tenéis que seguirnos ahora, desde ahora hasta las 8, ahí, al pie de la radio o de internet, lo que queráis. Sí, en el 107.3 de FM, que ya estás tú ahí escuchando con tu radio, o bien en www, ¿cómo es, Carmen? ondapolígono.org. Muy bien, pues nada, vamos a empezar a tope. Como decíamos, hoy es el Día del Libro, 23 de abril, porque en teoría murieron en esta fecha dos escritores muy importantes, Cervantes y Shakespeare. Sin embargo, no es así. Miguel de Cervantes falleció la noche antes, valga la redundancia o el pareado, y fue enterrado el 23. Y William Shakespeare murió el 23 de abril, pero del año juliano, es decir, que se correspondería con nuestro calendario el 3 de mayo. Desde 1995, el Día del Libro se convierte en una celebración internacional promovida por la UNESCO, cuya finalidad consiste en fomentar la cultura y proteger los derechos de la propiedad intelectual. En España se celebraba antes en octubre, mes del nacimiento de Cervantes, y posteriormente se movió al mes de abril. El Día del Libro no es solo la gran fiesta del Quijote, una de las obras más vendidas y más traducidas en el mundo, sino que es la fiesta de los amantes de la lectura, de la escritura y del libro como objeto cultural. ¿Pero de dónde viene la palabra libro? Bueno, pues libro, como sabréis muchos, viene del liber, del latín, que se refiere a la parte interior de la corteza de un árbol. Y curiosamente hay otro adjetivo en latín, liber, que significa libre. Así que me gustaría hacer un juego y pensar que los amantes de la lectura en realidad somos los amantes de la libertad que nos proporcionan las palabras. Aunque leer también engancha, genera adicciones, y si no, decídmelo a mí, que paso demasiadas horas leyendo y poco tiempo durmiendo. Podemos acumular libros, apilándolos, para luego no leerlos, como se llama en japonés a eso sundoku. O también podemos acercarnos al lomo, pasar las páginas y embriagarnos de su aroma. Pero bueno, a esto último se le conoce con el nombre de bibliosmia. Ninguno de los términos los ha acuñado la Real Academia, pero claro, muestran claramente esta adicción por los libros. De hecho, durante la Edad Media los encadenaban a las bibliotecas. Sí, no me pongas esa cara, Carmen, no me lo pongas. Los enganchaban. Como siempre sí. Me tienes anonadada con lo que me estás contando. Claro, los encadenaban, los que eran muy valiosos, porque, a ver, te los podías llevar. Y no sé si te habrá pasado como a mí, que voy a veces a una librería y digo, me los quiero comprar todos. Todos, sí. Pero claro, tengo que pagar los recibos, tengo que, pagar la vivienda. Tengo que comer. Hay que comer. Y entonces es una medida que me parece que está muy bien, una buena medida preventiva. Pero no te preocupes, que también existe el arte de que te los dejen y que no los devuelvas, sí, ¿vale? Dicen que los libros son orgullosos. Son orgullosos. Que los prestas no vuelven. Sí. La verdad que sí. Bueno, no importa, puedes leer en papiro, en papel, en tinta electrónica.
lo que han escrito otros a mano, a máquina, ¿no?, de escribir, a ordenador o incluso en servilletas, como hiciera J.K. Rowling con su primer Harry Potter. ¿Qué me cuentas? Impresionante. Impresionante testimonio. Pero no importa que sea original, puede ser incluso plagiado, como le sucedió a Martín Lutero, que fue el primero que denunció el plagio de una Biblia en alemán en el siglo XVI. Así que bueno, pues como también sabréis que leer genera muchas disputas acaloradas con las adaptaciones cinematográficas, ¿no? Están los puristas, los menos puristas y los que son puristas según les convenga. Así que nada, sea como fuera, todo nos lleva al libro, a nuestro querido libro, pues sin él nuestra vida sería un hilo de un solo color. Así que feliz día del libro a todos. Y como no hay mejor manera de acompañar los libros que con la música, a lo largo del programa vamos a escuchar canciones relacionadas pues con la literatura. Y para empezar, vamos a escuchar Cuéntame un cuento de celtas cortos y luego el relato La niña del columpio, que nos lo ha mandado la autora Celia Castro. Y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía 3 hijas, las metió en 3 botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas se escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. Bailando en la playa estaban cuando apareció su padre con la vara de avellano en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo y tropezó con la botella que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. Les concedió 3 deseos y ahora felices estamos. Y colorín colorado este cuento se acaba. Y resulta que este rey que tenía 3 hijas las metió en 3 botijas y las tapó con pez. Cuéntame un cuento, la enanita junta globos, la que vuela por los aires, la que nos seduce a todos. Cuéntame un cuento, el del ratoncito Pérez, que te deja 5 duros cuando se te cae un diente. Cuéntame un cuento, que ya creo que estoy soñando. Cuéntame un cuento, con música voy viajando. Cuéntame un cuento, que todavía no es tarde. Cuéntame un cuento, que la noche está que arde. La niña del columpio. Julia maniobró con la silla de ruedas de su padre para colocarla junto al banco de metal. Las ruedas se resistieron al giro y Julia maldijo como cada sábado. Su padre giró la cabeza
y Julia pensó en un caracol que se estira y saca sus cuernos bajo los primeros rayos de sol tras el invierno. A 20 metros, una madre empujaba el columpio en el que una niña con mofletes a punto de estallar se reía cada vez que se izaba. «A ti también te encantaba». Julia le miró frunciendo el ceño. «¿Los columpios? Para nada, les tenía pánico. Siempre tuve miedo a las alturas, ¿no te acuerdas?». Su padre adoptó esa expresión confusa que era ahora su seña de identidad, y Julia prefirió desviar su atención. «Mira, ese árbol de allí se está poniendo enorme. ¿Qué me dijiste que era?». «Un níspero. Mi padre plantó un níspero en el patio trasero de la casa. A mí me encantaba subirme a él cuando era niño, sobre todo cuando mi padre se enfadaba». «Sí, me lo has contado muchas veces. Te escondías allí cuando el abuelo quería azotarte con su cinturón». «No, mi abuelo no, mi padre». «Sí, tu padre, que es mi abuelo». Él volvió a adoptar su expresión de confusión extrema. Julia hizo otro intento. «Soy Julia, ¿recuerdas?». «Sí, Julia, claro que lo sé. ¿Crees que lo he olvidado?». Julia suspiró. Su padre volvió a fijar la mirada en la niña del columpio. «Mi hija también se llama Julia. Le encantaba subirse a los columpios como a esa niña». Julia volvió a mirarle. Aunque todos los sábados eran similares, ella seguía sin acostumbrarse. A veces le gustaría cambiar sus recuerdos por esas invenciones de su padre. Le gustaría ser la niña que reía en el columpio, en lugar de la niña que se escondía debajo de la cama. «¿Cómo es tu hija?». «Es una niña muy lista. Su profesora siempre lo dice». «¿Y nunca se porta mal? ¿No tienes que castigarla?». De nuevo, esa expresión en su cara. Julia desistió. «Lo que me hubiese gustado tener un níspero al que subirme cuando llegabas». «A mí de pequeño me encantaba subirme al níspero que había en el patio trasero de mi casa. ¿Te lo he contado alguna vez?». «No. Cuéntame cómo eras de pequeño». «Cuando era niño me encantaban los animales, pero mi padre no me dejaba meter ninguno en casa, así que me dedicaba a llevar a escondidas comida a todos los gatos callejeros del pueblo». Julia sonrió. Le hubiese gustado conocer a ese niño. La manta que tapaba las piernas de su padre resbaló y cayó al suelo. Ella se levantó a recogerla y la colocó de nuevo sobre las piernas de su padre. «Gracias». A eso tampoco se acostumbraba. Tener un padre capaz de decir gracias era algo nuevo que le había traído la enfermedad. Era como si volviese a ser ese niño que daba de comer a los gatos. El hombre que daba palizas a su mujer y a su hija no era ahora más que un recuerdo. Algo que no encajaba entre aquel niño y el anciano que ahora le decía gracias. Podría no haber sido real. Podría haberlo inventado. ¿No inventaba él ahora sus recuerdos? Quizás ella también lo hacía. ¿Por qué no iba a haber tenido ella una infancia como cualquier otra niña? «Papá, ya es hora de comer. Volvamos a la residencia». «Sí, hoy toca pasta. Me encanta la pasta. ¿Vendrás pronto?». «Claro, el próximo sábado». «Si ves a mi hija, dile que venga a verme, que la echo de menos». Julia se mordió el labio. Empujó la silla hasta la residencia y lo aparcó en el comedor. Ya había media docena de viejos con baberos sentados delante de sus mesas. Mientras bajaba en el ascensor, trató de doblar de nuevo sus sentimientos para guardarlos en un cajón hasta el próximo sábado. Se preguntó si era mejor así. Quizás el Alzheimer le estuviera dando la oportunidad de quererle, aunque también le estaba arrebatando el desahogo de odiarle. La puerta del ascensor se abrió y Julia se alejó con paso rápido de la residencia. Onda Polígono. 365 días al año, 24 horas al día. 107.3. ondapolígono.org. Y continuamos